¿Cómo estás, Matías? De Hola, la amigo. Mercedes. Vos, muy católico, un nombre así como Matías del Corazón de Jesús. Así, exacto. ¿no? Ese completo a veces no lo digo Wasserman. porque se me ocuparía toda la columna, pero sí. ¿Cómo era Matías del Corazón Jesús Mercedes? El Corazón de Jesús, Mercedes Dolores Wasserman. No puedo ni repetirlo, mirá lo genuino que me sale. Quintana de Alvear Wasserman. Bueno, tanto no llego. Che, bueno, ¿Por dónde empezamos? Un quilombo bárbaro. empezá por donde Está vos todo digas. mal. Por Tengo donde miedo. Dos días que se pueda llegar a entender. Para que entienda mi tía Poche, me lo explique después. Vamos para la tía ¿Cómo Poche. se llama? Poche. Poche. Nada. Vamos despacio. Creo que va a ser una columna técnica. Sí, sí. Vamos a ir con paciencia, de Bien. manera pedagógica, para que se entienda lo que estuvo pasando esta semana. Quintín. Estás licenciado, ¿sí? ¿Puedo irme? Profe, No voy a ¿puedo tomar irme? canción yo Volvé porque no media tengo la hora, autoridad. no. Sí, ¿puedo? Volvé media hora, sí. No tengo la autoridad. Listo, José. Bueno, Ahí vuelvo. propongo, si les parece, hacer un repaso cronológico que en general ayuda desde el Dale. último viernes que estuve acá. Perfecto. Yo vine la semana pasada, el dólar estaba en el techo de la banda, los Sí. bonos en picada, las acciones cayendo, era todo un bardo. Y así nos fuimos al fin de semana. Sí. Esperando una corrida del lunes a lo loco. La espiral era absoluta. Total. Era poco previsible que Sí. la espiral no continuara. Y el fin de semana ya empezó a aparecer en agenda la posibilidad de un rescate o salvataje de los Estados Unidos. El fin de semana algunos rumores periodísticos decían no van a prestar 30 mil millones de dólares. Sí. Eso dura 48 horas, pero después salen Kirchner, secretario de Finanzas, y Wertheim, canciller, a decir no, 30 mil millones no. 20. No dicen nada. Ah. Entonces ahí que se empezó a especular. ¿Hay algo? ¿Cuánto hay? Porque si a Kirchner y a Wertheim les preocupa que se digan circule la 30. cifra 30, es porque obviamente va a ser menos. Sí. Y porque lo que puede terminar pasando es que el impacto de la medida, aun cuando ponele llegaran 10 mil millones de dólares, que es bastante guita, fuera visto como que era poco. Porque Sí. si la gente confiaba o especulaba con que iban a llegar 30 y de pronto llegan 10 Claro. o 15 o 20, Sí. che, no le fue tan bien. Entonces salen a desactivar eso, Pero, pero, sin el poner- miedo ¿cuál es? ¿Que digan no fue tan bien o que haya una corridita por falta de fondos? exacto, que el no fue tan bien es, che, no tienen tanto dólares. Como que 30 Claro. le puso un parámetro de cuántos dólares estaban buscando. Claro. Y después no Ok. llegan esos 30 y vos decís, no le No dieron les va todo a lo que alcanzar. querían. Exacto. Comprá, cacho, comprá, que no les va a alcanzar. No te la pierdas, campeón. Eso. Exacto. Entonces, el lunes aparece un primer tweet de Besant, Sí. donde pone varias opciones sobre la mesa, pero lo más importante es que dice algo así como... Antes del tweet Sí. está la medida en el boletín oficial de y las iba a nombrar juntos porque para mí era relevante, pero sí, Por aparece... cronológico, yo te respeté la cronología. El tipo muy aplicado. Aparece el tweet de Adorni Sí. diciendo retenciones cero Para los granos. a lo que ocurra primero. O el 31 de Ah, octubre, sí. que es justo la semana de la elección, o sea, ahí Justito. bastante explícito, o que se junten o que se liquiden 7 mil millones de dólares. Ahora vamos a hacer, cuando terminemos la cronología, un doble clic en esa medida, porque cronológicamente termina ayer, cuando finalmente, spoileo, se cumplieron Sí. el cupo de 7 mil millones de dólares, Sí. pero es bastante escandaloso todo lo que tiene que ver con esa medida. Vamos a explicar por qué. Entonces, Ah, ¿se liquidaron ayer? se liquidaron en No 2 sabía días. eso. En 2 días, todo el cupo que estaba preparado para de acá al 31 de octubre. En 3 días. Lunes, martes, miércoles. Sí, es que sí. El lunes se liquidó poco porque era el Exacto, día de la medida, mayoría pero llegó martes, miércoles, pero sí. En 3 días lo que estaba previsto que durara Wow. mes y medio. No se la perdieron, campeón. No se la Esos perdieron campeones, sí campeones. que no se la perdieron, totalmente. Vamos a ver Impresionante. igual quiénes son esos campeones en un rato. Pero entonces, siguiendo con la cronología, aparece después, como bien marcaba Fede, del tuit de baja de retenciones, un tuit de Besant, ahora sí, formal, Sí. secretario del Tesoro de los Estados Unidos, diciendo palabras más, palabras menos, vamos a hacer lo que sea para ayudar a Milei, ayudar al Estado argentino. Eso muchos lo compararon con un discurso que en 2012 había dado el presidente del Banco Central Europeo, que decía algo así como whatever it takes, lo que sea también, para salvar el euro. Claro, en ese momento era el presidente del Banco Central salvando su propia moneda, el Banco Central Europeo salvando la moneda común Sí. de Europa. Acá es el secretario del Tesoro de Estados Unidos diciendo voy a hacer lo que sea necesario para salvar a la Argentina. Veremos después, charlaremos. La cuánto acepción hay. de Argentina de ellos. Impresionante. Porque la verdad prefiero que no nos salven. Ahora, ese tweet de Besant, el que sale el lunes,
pone varias opciones sobre la mesa, pero no concreta ni materializa ninguna. Dice, mañana hay una reunión bilateral y en esa reunión bilateral vamos a charlar y vamos a contar los pormenores de lo que acordemos. El martes está la reunión de Trump con Milei, está Bessent, está Caputo, está Wertheim. Sí. Y ahí pasa algo insólito, que es que en un momento le preguntan a Bessent qué van a acordar y Trump agarra el micrófono y dice, Milei no necesita un rescate. Sí. Y eso generó algo de ruido, porque decís, no, me parece que sí necesita un Cuando rescate. Caputo pone la carita. Sí, ahora Scott le va a dar los detalles del rescate, aunque yo considero que no necesitan un rescate. Dijo, y ahí ¿Y Caputo por qué se dio vuelta y es yo como, una La cara de humorada? Caputo. ¿qué? Dijo así Caputo. ¿Y por qué lo dijo eso? Trump. Sí. No, está bien. ¿Como un chiste? No entiendo. Como un cuestión sobreapoyo, en realidad. Como si fuera Aunque están también que lo necesitan. bajándole el precio a la corrida, como si fuera Exacto. solamente una cuestión de confianza. Igual, en realidad, porque es un frutero viejo. Trump no tenía ni idea de que hablaba. Sí, no pensó sabe que dónde Milei queda iba para la Argentina, reelección. obviamente. Sí. Pensó que Milei iba para la Ese reelección. tuit de Trump de vamos a apoyar para la reelección. Sí, se lo dijo ahí en la reunión todo el tiempo, una y otra vez. Eso es bastante descabellado. Para quien no lo vieron, Trump dice, Sí. estamos bancando esto porque queremos, palabras sea más, palabras menos. reelecto. Exacto, se Porque necesita, cree que merece octubre la es- reelección. Y después de todo eso, dijo, hizo su chiste. Decime, now get out of here. Nah, get out of here. Esa fue la reacción de Javier. O sea, sí. me incomodó acá, no me quiero. Sí, sí, o sí. sea, Sí, bueno, sí, en fin. eso es, claro. Estamos a martes. El miércoles, ayer, sale finalmente un tuit de Bessent donde da algunos detalles más. Marini, si lo tenemos, lo podemos pasar en pantalla. Entiendo que ayer lo leyeron, pero para ir describiéndolo un poco. En realidad, vuelve a nombrar las opciones que ya había dado el lunes, Sí. de qué manera podría ejecutarse, implementarse ese salvataje, y en particular nombra 3 medidas. Una es comprar bonos argentinos en el mercado primario o en el mercado secundario. ¿Eso qué implicaría? Sí. Hoy, cuando nosotros hablamos de que riesgo país sube, lo que está detrás de esa suba del riesgo país es que los acreedores, los que tienen bonos argentinos, piensan que la Argentina Tienen que no va a poder venderlos. pagar, Sí. y como la Argentina no va a poder pagar, se lo desprenden. Sí. Sí. Cuando esos acreedores se desprenden, salen a vender, muchos en simultáneo, sus bonos, ¿qué pasa con el precio? El precio baja. Sí. Cuando el precio baja, esto ya es la parte más técnica, pero cuando el precio de un bono baja, sube relativamente su interés, porque vos te compras ese bono y cuando te paguen a fin de término, si te pagan, el interés es mucho más alto. Esa diferencia, esa última diferencia entre el interés que paga la Argentina y el interés que paga Estados Unidos, es el riesgo país. Todo esto para decir que esta medida, esta Ok. posible medida de Estados Unidos comprando bonos, lo que haría es subir el precio del bono, y cuando sube el precio del bono, nosotros lo vemos en el indicador que baja el riesgo país. Entonces sería ponerle un techo al riesgo país, esa posible medida de compra Sí. de bonos. Después hay Había una otra. problemática, Sí. perdón, había una problemática, yo te la mencioné la semana pasada, que era que el Tesoro, o sea, en un momento, o sea, hay como dos grandes entidades combatiendo la suba del dólar, para Sí. que se entienda, el Tesoro, que sería el gobierno, el Banco Central, que supuestamente es independiente, aunque no funciona, y esto es mentira, y hace 1000 años no funciona, Sí. no es ahora. Pero bueno, el Tesoro en un momento se había puesto a intervenir en el mercado del dólar con plata que es la del gobierno, digamos, hablando mal y pronto. Había gastado algunos dólares ahí y había quedado un desfase que le quedaban vencimientos de acá a fin de año por 8.100 millones de dólares. En realidad de acá a fin de año son 2.500 y en enero tiene 4.500. Y en enero sí. O por sea, eso. contando Pero enero. en teoría le sumaban 8.100 Sí. y tenían 1.100, por lo cual tenían 7.000 en déficit. Sí. Ese era el drama. Por eso le piden 7.000 al campo también. El gran problema de Argentina, sobre todo de acá a fin de año, y no lo digo yo, lo dice el mercado, cuando toda la semana pasada vimos la espiral cambiaria y la suba del riesgo país, es este modelo no alcanza de mínima para pagar los vencimientos de deuda. Ahí se materializó, de hecho, en los tweets que empezaban a hablar de un posible default y demás, tenían que ver con eso. No están los dólares, no los pesos, no están los dólares, porque vos podés tener superávit primario, pero después necesitas tener dólares Sí, sí. para pagar bonos que pagan Claro. en dólares. Qué Y bien, eso sí. era lo que estaba faltando, y por eso, esto yo me canso de repetirlo, lo hablamos varias veces, por eso con el superávit fiscal no alcanza, porque el superávit fiscal a vos te da pesos y vos para pagar deuda en dólares necesitas dólares. Dólares. Y ese es el problema en el que se estaba metiendo, o en el que está ahora saliendo de a poco el gobierno. El segundo modelo, o la segunda herramienta, además de la compra de bonos, que la compra de bonos, digamos,
en realidad no resuelve este problema que nombraba Fede de un posible default o repago. Resuelve porque te hace como una especie de acreedor de bonos súper benevolente que te tiene ahí comiendo de la mano y que si gana un peronista le dice, pagame los bonos. En cambio, si gana Milei, dice Exacto, como, pero- ay, qué bueno, te los tengo. Tiene que haber un segundo momento en enero donde los acreedores estadounidenses o el Estado estadounidense diga, no hace falta que me pagues, o te roleo todo. O te roleo, que no eso es lo mismo que ahora salga a comprar. ¿Qué sería o te roleo todo? Te roleo todo es, no me pateo la pagues, deuda te a refinancio. futuro. Vos me debías 5.000, te presto otros 5.000 que me vas a pagar más adelante. Ok. Que es verdad que así funciona en muchos países del mundo, pero Sí. con otra dinámica Te cambiaria. recompro los bonos que vencen. O sea, como hay como cosas medio así. Exacto. Pero entonces eso solucionaba la suba del riesgo país y un poco calmaba expectativas, pero igual deja problemas, por ejemplo, que la Argentina no tiene reservas y si de acá al 26 de octubre o después del 26 de octubre hubiera otra tensión cambiaria, no es que el Banco Central tiene dólares para salir contra esa corrida. Entonces, esa es pro-contras de la posibilidad de que compren bonos. Ok. La segunda, no la voy a nombrar en orden porque nos vamos a tener un poco más en la tercera, entonces paso a la segunda. La segunda es un crédito stand-by que es más clásica. Sí. Te doy 20.000 millones de dólares, administrarlo Me lo como pagás quieras. cuando pueda. Me lo pagás cuando puedas o fija cuando ahí. yo quiera o de múltiples maneras. Y la tercera, que es la única que tiene una cifra concreta en el tweet, ese es como el adelanto que dan el miércoles en relación a lo que había sido el tweet del lunes, es un swap de monedas, que básicamente consiste en intercambiar monedas, como su nombre indica, Argentina le da pesos, Estados Unidos le da dólares y Sí. se comprometen a que dentro de un X tiempo van a hacer la operación inversa. O sea, Estados Unidos va a recuperar sus dólares, la Argentina Sí, va claro. a recuperar sus ¿China alguna pesos vez recuperó al sus tipo de yenes? cambio de hoy. Se renueva. China recuperó sus China yenes. le Lo tocaba, vienen renovando. le tocaba recuperar su swap en yuanes, Yuanes, en perdón, no agosto del 2024. Generó bastantes tensiones. De hecho, uno Claro. mira lo que fue la coyuntura en julio de 2024, está bastante movidita, en parte por eso, y finalmente lo renovaron. Es cuando Milei sale con Susana Jiménez a decir los chinos son bárbaros porque Sí. no piden nada a cambio. Y vos Es decís, cuando- ¿y el resto qué pide? Porque si está... Bueno. Es eh, cuando manda a Mondino a ver Sí. la central china. La base, sí. La base de comunicaciones La base esa militar. en Neuquén. Son todos No iguales. es militar, porque de hecho le preguntan, pero había militares, ella dijo, qué sé yo, son todos iguales. no. ¿Qué canciller es? Entonces, está la posibilidad del swap. Yo hay varias dudas que tengo operativas con el swap, las transmito. Una, por ejemplo, es el swap se realiza entre bancos centrales. O sea que si bien nosotros estamos arreglando, Caputo y Milei están arreglando esto con Scott Bessent, que es el ministro de Economía o el secretario del Tesoro, la operación se realiza a través de la Fed, la Reserva Federal, Sí. que la preside Jerome Powell, que no tienen el mejor de los vínculos en este momento, Powell y Trump. Entonces, la operación swap hay que ver cómo involucra a un funcionario estadounidense que en este momento tiene muy mal vínculo con el Poder Ejecutivo. Sí. Claro. Y lo otro, que también habrá que ver, si se confirmara la noticia del swap, es si a cambio piden, como bien introducía Eli, que por ejemplo suspendan el swap con China. Algo que habían dicho en abril cuando Si lo estuvo acá. suspenden, tenemos que pagar Si lo los yuanes. suspenden, 8.000. ¿qué pasa con el swap con China? Esto también es relevante. Es como es la promesa de hoy cambiamos algo y yo te prometo que en un futuro hacemos la operación inversa, mientras yo guardo los dólares, Sí. no los toco, o los yuanes en Pero el eso caso no es lo que chino. está pasando. Los yuanes chinos, de los 18.000 que incluye el swap, solo se usaron 5.000. Hay 13.000 que están guardados. Entonces, los únicos que pagan intereses, por ejemplo, ¿Por qué están guardados si todas las reservas se las fuman acá? porque la conversión del yuan al dólar es más incómoda, la tasa de Ok. interés es un poco más alta Bien. y no se lee igual activar el swap en yuanes que usar Ok. un dólar de las reservas. Bien. Ahora, está bien la pregunta porque probablemente con el swap en dólares no pase lo mismo. Es mucho más fácil de convertir, o sea, de usar Sí. un swap en dólares. Ahora, para contestar a la pregunta, de los 20.000 que llegarían por este swap, hay 13.000 que en realidad, sí, 13.000 que se le devuelven a China que no se usaron, Sí. o sea que eso está bien, es Y positivo, 5. y 5 que sí, estamos pagando de lo que se usó. Hay que ver si lo ¿Cómo 20.000 pagando? ¿Se lo pagas de qué manera? No. No, lo cancelás. Ok. Lo cancelás con intereses. Ok.
Pero lo importante es, del swap con China no se usaron los 18, se usaron solo 5, hay 13 que la Argentina tiene. ¿Ese es el swap? ¿Esos 18 son de Massa más Milei? En realidad, en 2014 se firma el swap y después lo que hace Massa es activar. Esos 5.000 son de Massa. Bien. Hasta ahí estamos. De Sí, las me tres gusta. De toda la opciones. deuda hay 5.000 millones de dólares, tienen Massa de eso. Sí, Uno y- va sumando, ¿viste? Como Macri, 40 y pico, Massa ya te deja unos cuantos. Sí, y no diría. No todo, un poco más. Sí, y no toda deuda es igual tampoco. No diría que los 5.000 del swap con China se comparan a los 44. No es cuca. un 10%. ¡Qué cuca! No, lo dice Milei. Cuando dice los chinos Que no no me es mismo piden deuda nada. que swap, básicamente. Exacto. Claro. Bueno, Ahora, quería también charlar un poco de las retenciones. bien. Si podemos, si tenemos 2 minutos más. Sí. La Todo lo que primera quieras. pregunta es. Si hoy no hablamos de economía, no hablamos nunca. Nunca así más. que sí. Ayer, a última hora, para terminar la cronología, sale un tuit de Arca diciendo se alcanzó el cupo de 7.000 millones de dólares. Y esto no lo nombramos. En el tuit de Besant, en el que nombra las opciones y además pone la cifra de 20.000 millones, dice... Y también queremos charlar de algunas cuestiones políticas, como por ejemplo la derogación de las exenciones impositivas que se mencionaron esta última semana. Un eufemismo para decir Retroceder que las queremos discutir retenciones, sí. la baja de retenciones. Sí. Y para muchos fue contraintuitivo ver al secretario del Tesoro norteamericano pidiendo más impuestos. ¿Por qué el secretario del Tesoro estadounidense sale a pedir que pongan más retenciones? A lo que en general los organismos multilaterales, el FMI, Banco Mundial, etcétera, dicen... Siempre te piden que recaudes también, pero... Es cierto, siempre entiendo, te piden que pero creo recaudes. leer a dónde vas. Ahora, una opción era esa. De hecho, la primera respuesta contraintuitiva que veían algunos grupos de economistas es debe ser que están preocupados por el déficit fiscal, Y por el sí. costo fiscal que tiene esta medida. Bueno, Y sí. yo no pienso, obviamente eso existe, yo pienso que las razones que motivan el pedido de Estados Unidos para derogar la baja de retenciones, que tiene un costo fiscal alto, es otro, y tiene que ver en particular con la presencia, por un lado, China en las exportadoras de Argentina, sobre todo a través de COFCO, que es una de las cerealeras más importantes que exportan en Argentina, entonces era un beneficio que estaba teledirigido casi a una empresa china. Y por otro lado, que esta época, que no es la época en la que Argentina suele liquidar, es la época en la que Estados Unidos suele tener cosecha, todo lo que nosotros estamos vendiendo está de alguna manera compitiendo con lo que venden los productores ojeros de Estados Unidos. Claro. De hecho, ayer hubo un comunicado de la Asociación de competitivo Sojeros nuestro precio? Norteamericanos. Sí. Ah. Salió un comunicado de la Asociación Norteamericana de Sojeros diciendo nos preocupa mucho que Estados Unidos esté ayudando a un país que nos está arruinando nuestra producción. Claro. Porque Claro. claro, los 7.000 millones ¿Es más de- barato la tonelada argentina que la que venden ellos? Y al O sea, no tener retenciones la podés vender más barato, entonces es como una especie de beneficio. le compite, baja el precio un poco. Ok. Sí, un poco sí. Sobre todo, por ejemplo, para China. China le podría comprar... ¿Qué pasa con China? China le podría comprar a Estados Unidos más allá del problema comercial y el conflicto comercial que están teniendo. Pero en Argentina, una parte de la operación la realiza una empresa china, que es COFCO. Entonces, es como que se ahorra ese Sí. porcentaje Ok. de transporte y en eso le gana a la Argentina a Estados Unidos. Y Con la por ahí no está- presencia china en un segmento de la cadena. Y los ojeros estadounidenses no están tan comprometidos con la reelección de Milei como Donald. claro, me imagino. Totalmente. Que dice, la verdad, yo estoy perdiendo, aunque pierdan, no sé, $40, pero ¿viste por qué estoy perdiendo con este muchacho? Que- Totalmente. Totalmente. Entonces, están esas dos cuestiones que Sí. se vinculan entre sí, pero que por un lado es la presencia china en la exportación de granos argentinos y por otro la competencia que genera, que provoca con los productores norteamericanos. Ahora bien, esta medida, porque uno dice, bueno, beneficia al campo, no saben lo del orto que está el campo con esta medida, en ¿Por términos qué? generales. ¿Por qué? Porque el campo está compuesto en realidad de un montón de actores. Sí. Y en particular, los que más pesan en términos de cantidades, los que uno más conoce, son los productores, los que cultivan, cosechan. Los productores no son los que mandan la soja al exterior. Los productores se la dan a las cerealeras, que se las compran, le compran las toneladas Sí. de soja y después son estas cerealeras las que la venden al exterior. Bien. Cuando las cerealeras le compraron a los productores las toneladas de soja en abril, junio, o, durante este Ah. año, se las compraron Al precio contando anterior. un precio de retención. Es decir, si vos podías vender la soja 100,
en el mercado internacional, la cerealera no le compraba 100 porque sabía que esos 100 iba a tener que pagar una retención. Entonces lo hacía al productor descontar una parte de su precio porque después le dice, che, esto se lo voy a tener que dar al fisco, así que te lo compro más barato. ¿Se entiende? Sí, eso hacía que O pagara. sea, le está yendo bárbaro a las cerealeras, no así a los productores. Siempre. Cuando hablamos de cerealeras y de productores, exactamente, cerealeras son empresas argentinas. Son 7 cerealeras. seis. Sí, se las nombro. Más. Bunge, Kofco, Dreyfus, Cargill. Ok. Y dos Molinos. más. Molinos, que es la Argentina, o sea, la más la única. importante. Para Era nosotros, Vicentín una de Vicentín esas. en algún momento lo fue, concentra el 90%. Sí. Y hoy Son- mirás. son Y los Cargill productores de son Yankee. grandes y medianos. Tipo, no es- Exacto, no hay es que grandes, medianos y un- chicos. Sí, Ok. la sociedad rural tiene lo más grandes, Sí. pero después tenés la Federación Agraria que tiene más chicos y casi todo el sector está bastante Del orto. culo pidiendo que... O sea que se viene una corridita. Bueno, es que los que tienen los dólares para hacer la corrida a la vez son las cerealeras, Por que e- son las que firmaron Ah. esto. Entonces, y ahí vale, Eli, porque ya se liquidaron 7.000 millones de dólares, que es mucha plata, te Sí. mueve el mercado. O sea, fueron las liquidaciones más importantes de los últimos años en términos diarios, por escándalo. Ahora, esos 7.000 dólares que se cambian a pesos porque están obligados a liquidar, son pesos que se quedan en las cerealeras y la pregunta es qué van a hacer con esos pesos. Porque hoy el impacto en el mercado cambiario es de calma, pero la pregunta es si llegan con esos pesos al 26 de octubre. Esa pregunta yo no la tengo tan clara, porque además ayer el Banco Central, por ejemplo, bajó las tasas de interés, es decir, les incentiva menos a quedarse en pesos. Ahora que todo el mundo da por sentado que durante algunas semanas se viene calma cambiaria, es lógico que ellos digan, bueno, la pongo en un plazo fijo, porque si el dólar no va a subir, gano más poniéndolo en un plazo fijo que teniéndolo en dólar. Hay que ver cuánto dura esa paz. Bien, hay también distintas cosas al respecto. Una que quería que pensemos y reflexionemos sobre esto, a ver qué, porque también es una mierda el endeudamiento, pero una corrida el lunes hubiera sido terrible también, en el sentido de si un dólar disparado, el gobierno sin ninguna reserva, y si Estados Unidos le llega a decir no, nos íbamos a un 2001, digo, lisa y llanamente, yo le digo el dólar a cual, y eso perjudica derecho a los sectores más populares, que obviamente son los que siempre pierden en las devaluaciones y todo eso, digamos. Ahora, vino esto, ¿no? Que hay que poner como en la balanza Re. qué te conviene más. ¿Esto Re. se considera deuda del swap o no, técnicamente? Porque hay como una especie de relato de el swap no es deuda, es disponibilidad de guita, pero que en realidad O sea, es deuda si la gastás. Si no la gastás, no es deuda. Exacto. Pero si vos la tenés, o sea, si vos la tenés y no la activas, no sé qué beneficio tiene con tener una varita mágica en una vitrina, digamos. ¿Se entiende? Bueno, O sea, no... ahí No, que te da varias estabilidad, cosas. supongo. Sí, pero Eh, en teoría es para usarlo, es para... Varias cosas. Está buena la pregunta, Fede, porque yo me la hice mucho. Es como... Me dice mucho la de qué alternativa. Sí, claro, por eso. O sea, el lunes, y la ahí- verdad que, o sea, yo no te voy a hacer la libertario de festejar, me parece una estupidez, me parece un drama que el país se haya endeudado terrible, pero me hubiera parecido terrible que hubiera una corrida Ahí galopante el lunes. mencionar varias cosas, porque es realmente llamativa. Podemos poner en términos de admiración para algunos, de sorpresa para otros, de capacidad. La capacidad de sacar conejo de la galera de estos tipos. O sea, eso hay que mencionarlo porque muchas veces parecieron estar completamente contra las cuerdas y de pronto aparecía algo. Sí. De ahora, Es el Messi de las finanzas. sí, después uno Te podría... engancha para acá, te lleva para acá y cuando te quedas dar Uno cuenta, tenés podría 40 mil preferir- millones de dólares. Uno de- podría preferir tener un economista, Sí, un buen economista, un macroeconomista antes más que que- un buen mago o más un que un ilusionista. timbero, sí, sí, claro. Pero bueno, la capacidad de sacar conejo de la galera es evidente, yo al menos se la reconozco. Sí. ¿Qué es lo que decían antes del acuerdo? Porque no es que vos agarrás a los macroeconomistas y decían, no, el lunes que siga la espiral. Planteaban algunas alternativas que tenía el gobierno para evitar esa espiral sin quizás ni siquiera concebir la posibilidad de un salvataje político y financiero de estas características, que eran, por un lado, liberalizar la banda, es decir, bueno, que el tipo de cambio vaya donde sea y que eso como señal signifique que después se va a parar, que va a ser un salto, es lo que Milei decía. La No, devaluación. no es inflación, sí, una devaluación. devaluación. Una No, como devaluación. dijo, en vez de inflación, no sé qué de precios. Un salto en el nivel de precios. No es inflación, es un salto en el nivel de precios. La otra Es opción un crack. era
de alguna manera, una devaluación controlada, es decir, yo llevo el tipo de cambio un poco más alto y después hago crawling peg otra vez o lo dejo fijo. Y la tercera es reinstalar algunas restricciones tipo cepo. Algún cepito. Algún cepito, sobre todo porque jueves y viernes de la semana pasada hubo algunas normativas que limitaban la dolarización de algunos fondos. Entonces se olía que podía llegar a venir un poco por ahí. Algo también que nosotros lo desnaturalizamos o nos olvidamos, pero que las devaluaciones sean regresivas tiene que ver también con una decisión política de hacer regresivas esas devaluaciones, porque vos, por ejemplo, podrías hacer lo que se conoce como devaluaciones compensadas, que es, bueno, yo devalúo el tipo de cambio, pero a la vez, como escuchando al mercado y porque necesito acumular reservas, pero a la vez cobro retenciones para evitar que eso vaya directamente al precio de los alimentos, Claro. que está en gran medida dolarizado. Esa es la de Kicillof, ponele, la del 2014. Exacto. Sí, y lo hizo también con Ganía en... Sí, las devaluaciones clásicas. Las devaluaciones compensadas y también con algún tipo de acuerdo. Decir, bueno, yo voy a evaluar esto, pero firmo, así como esto estaba recontra firmado, la liquidación de 7.000 millones de dólares, firmo también con algunas productoras o consumo masivo que el aumento va a ser más gradual. O sea, se puede hacer de otra manera también la devaluación, pero es cierto que hubiera sido un problema. Eligieron esta que no estaba en los papeles. Después, si es deuda o no es deuda, creo que también hay que ver en parte, no sé si la letra chica, porque la letra grande, el tuit de Bessent y el tuit de Trump, ya es bastante evidente, pero qué condicionalidades se viene después. Hay algo muy, no sé si decirle perverso, pero muy nocivo de haber entregado tu política económica a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó? De hecho, hasta te hace anuncios. Bessent ayer hizo anuncios de qué esperaban con las retenciones. Te hace anuncio el secretario, o sea, el secretario del Tesoro estadounidense te dice, bueno, ¿cómo vamos a cobrar impuestos en Argentina? Claro. Estuvo hablando con bastantes inversores extranjeros, con bastantes inversores de mi país, Sí, estadounidense, prometieron inversiones. que Si gana Milei. van a ver Si gana cómo Milei. le va en la O sea, en 2 elección. años y medio. O sea, hay que ver qué están pensando. Si ellos pensaban, esa duda la tengo, la verdad. Si ellos pensaban que esta elección, yo me inclino por eso. Yo creo que sí. Trump sí, Bessent no, para mí. Puede ser. Para mí es Trump sí, se mandó Trump, Sí, es a un Trump le jetón. dijeron, están en un proceso a electoral, decir la quieren red. ganar. Bessent no, Bessent ya está más al tanto. De hecho, cada vez que le preguntan algo concreto, dice, bueno, Bessent responde y Bessent sí está al tanto. Bessent prácticamente se Compro. quiere quedar un país, Bessent, directamente. Compro. Bessent Ahora, se vino cuando liberaron el cepo solo para personas, vino Bessent, viajó a la Argentina. comprar A ver viajó a cómo avisar sucedía que la operación. cualquier cosa ellos iban a O estar. sea, hay un respaldo absoluto de Estados Unidos. Ahora, lo que también quería decir es, vos en el primer semestre de 2024 tuviste una recesión brutal. De hecho, el Banco Central acumuló 7.000 millones de dólares porque ahí nadie importaba, Claro. o sea, nadie compraba cosas de afuera. Pudo el Banco Central en ese momento acumular reservas internacionales. Tuviste el dólar blend, fueron 15.000 millones de dólares al contado con liquidación, Sí, ¿se sí, acuerdan sí, del sí. 80-20? Tuviste los 10.000 millones que pudiste absorber con el Bopreal. Tuviste los repos por 3.000 millones de dólares. Tuviste 12.000 Sí. millones del FMI, después otros 2.000 millones del Sí. FMI. Tuviste... Esa es toda, están mencionando toda guita que le entró al gobierno, Exacto. todos miles de que en todo millones de momento dólares. parecía que con eso alcanzaba. Es Claro, bueno, no, si es venís que con una cosecha exacto. récord, porque la cosecha de este año fue récord, te va a ir bien. Exacto. Vas a Más estar no. tranquilo, más no. Habías tenido el acuerdo con el fondo, 20.000 millones apalabrados. ¿Con esto alcanza? Es llenar No con una alcanzó. manguera una pelo pincho pinchada. Por, digamos, una cosa por así. eso. No, una por cosa así. eso- Está con la manguerita, tipo, le vas echando agua a baldazo y tenés una pelo pincho que va. Tal cual. Es más, Linda la imagen, me gustó. pero la demanda de dólares, que además, si este dólar, o sea, yo lo que calculo es esto. Bueno, llega a las elecciones, 26 de octubre, se llegó Sí. con dólar bajito, ponele, porque te ofrecieron una cantidad del gobierno, vende y vende Sí. y vende y Sí. vende, y el dólar está bajo. Vacaciones de invierno con dólar 800 pesos. Vacaciones de Hermoso. dólar 800 pesos no queda nadie en Argentina. Además de fundirse toda la costa atlántica, todo el otro, se va todo el mundo a la mierda, veranear afuera, tenés una demanda de dólares infernal que no tenés forma de hacer la frente con nada. Digo algo para no olvidarme. Sí, Fede. Sí, perdóname. No, dale, porque te vi te olvides. envalentonado, No, y Pero- después hay otra cosa que también genera duda. Vos pusiste un montón de pesos a hacer bicicleta financiera. Que esos pesos además después le imprimiste los intereses que ganaron. ¿No? Sí. Sí. O sea, esos pesos después
te van a volver, tarde o temprano te vuelven al dólar, porque en Argentina cualquier ganancia acumulada se vuelve al dólar, a menos que vos ofrezcas una tasa de interés absurdamente alta que ya te mete en una recesión peor que la que estamos. Pero Los si no pesos pasara que vos eso... swapeaste van a volver. Pero digo, si Argentina tuviera todos esos dólares de disponibilidad, Sí. y todos esos pesos se van a comprar dólares, y todos estos que cambiaron las heredaderas vuelven a comprar dólares, ¿podemos hablar de una dolarización? Son todas las preguntas que me hice en el Válidas. transcurso de esta semana, amigo. De hecho, mira, te lo voy a dejar acá, no vamos a llegar, si no hubiera habido novedades. Pero esto, Furiase la semana pasada salió a decir, no hay pesos para una corrida, algo que Manu siempre pregunta. Sí, que es lo que más le mandamos preocupa. Un saludo, es lo que más le preocupa. Dice, pero el gobierno dice que no hay pesos para correr. Furiase salió a decir, no hay pesos para correr. Sí, y fueron corriendo a Estados Unidos a pedirle escupidero. Y lo dijo en abril que no había pesos para correr y lo volvió a decir esta semana. O sea, Claro. tomá con pinza lo que dice Furiase cuando dice que no hay pesos para Sí. correr. Lo podemos hablar la semana que viene. Ahí lo que intentaba mostrar, haciendo una cuenta muy sencilla, es que pesos hay para correr. Pero lo otro que sí quiero decir es, puede cambiar un poco todo lo que estamos diciendo si el Tesoro ayer y hoy compró dólares, algo que todavía no sabemos, porque no se vio en pantalla, o sea, la gente que opera en el mercado no lo vio claramente y los datos del Ministerio de Economía salen con 3-4 días de demora. Si los tipos dicen, quiero empomarme a todos, miren cómo baja el dólar y quieren llevar el dólar otra vez al piso de la banda o con esa expectativa, es que no aprendieron nada. Si ayer y hoy vieron cómo bajaba el dólar y dijeron aprovechemos y compremos, es que van a haber aprendido una lección que para mí es sensato. Ojalá hayan aprendido la lección que es, si el tipo de cambio está bajando, vos tenés que salir a acumular reservas. El mercado, como en términos cambiarios, le importa más que vos tengas poder de fuego que vos tengas superávit fiscal. Entonces, eso primero que habrá que ver, lo anticipo para cuando vean la noticia mañana pasado y se publiquen. Lo otro relevante, sobre el tipo de cambio planchado. La verdad que vos a septiembre, al 7 de septiembre, había llegado con un tipo de cambio relativamente planchado a las elecciones de la Sí. provincia de Buenos Aires. No es que estaba volando todo por los aires. Y en la provincia de Buenos Aires el gobierno perdió por 13 puntos. Sí, igual no por eso me en- parece. Claro, entonces la pregunta de si la calma cambiaria de acá al 26 de octubre alcanza para que al gobierno le vaya bien las elecciones, porque es lo mismo que le pasó a Macri en su momento. Digo por esto que se especula con qué va a ser el Sí. mercado el 27, ¿me explico? Pero además son como dos discusiones que las mezclan al pedo. O sea, no es que el dólar barato te va a hacer que gane las elecciones. Exacto, No, tal cual. a eso quería Si llegar. no, Tal si no cobras, si A no eso podés quería vender llegar. nada. Y no A eso quería podés- llegar. Ahora sí, por lo contrario, sí puede ser que un dólar disparado, Sí, todo te el haga mes perder. previo te arruine. termine de convencer Exacto. de no Eso sí, votar al gobierno. Exacto. Entonces, Sí. digamos, es condición necesaria, más no suficiente, Sí. decimos los economistas. Bueno, Guita Opinal, la del FMI, dice lo mismo, que hay que acumular reservas. Viene otra deuda del Banco Interamericano de Desarrollo Ay, y qué del Banco bueno. Mundial. Sí, en ¿no? realidad Como activaron anticipos de anticipan deuda. lo que ya habían Sí. acordado, sí. Un poquito más, para tener un poquito más para ofrecer. Algo interesante, la AGN, el auditor general de la Nación, Juan Manuel Olmos, dijo que el Banco Central se niega a informar dónde está el oro que sacaron en su momento. Y el oro de Inglaterra, ¿no? Que Estaba- fue como que iba como para Europa, no sé sabemos. qué, y siempre dijeron Suponemos. no se sabe, sí. Dice que no le dan información sobre eso a alguien que corresponde. La Auditoría General de la Nación es un organismo oficial que le pide a otro organismo oficial información, y esa información pública debería ser. Bueno, Pero, sí. sí, perdón. No, ya. Decir- Ibas a decir. No, que el auditor tiene que auditar, es la tarea. O sea, Claro. el organismo Sí, pero- se creó para auditar. Está bien, pero te piden papeles, Obvio. se lo tienen que dar, si no, no- Lógico, eso estaba fortalecido. Además dice que no le renovaron no le pusieron ni los representantes ni de diputados ni de senadores que deberían renovar. Bueno, Milei se reunió con Cristalina Georgieva, la reunión fue excelente, dijo, excelente, todo excelente, una alegría total, Ay, los qué mercados bueno, me deja tan reaccionaron. tranqui eso. Reaccionaron bien al anuncio, bajó mucho el riesgo país básicamente porque Estados Unidos dijo los bonos te lo voy a agarpar yo, entonces dijo, llegar para Estados Unidos baja el riesgo país a lo loco. Ni bien baje el riesgo país, ahí Caen las el gobierno inversiones, entra a pedir inversiones. deuda privada y con eso Ay, cambia. pensé que venían las inversiones. Sigue roleando deuda, ¿no? Ese es el plan. Ese es ¿no? el programa. Ese es el plan del famoso- momento cero. El plan del Pasa momento que es dólar barato Está endeudándose a lo difícil loco. de llegar a la Sí. meta, pero sí. Bueno, los registros ya hablamos de los granos, que quiero ver que no nos haya quedado nada de economía. Me gusta esto, Sí. este checklist. A mí me quedó Fin de la quita de retención. duda el otro día de esa tensión entre mercado sabía que ibas a venir con y democracia, si la vas Bueno, a... estamos viendo esta semana. Esto de
lo que hablábamos de cara a la elección del 26 de octubre, donde un secretario del Tesoro te dice, las inversiones van a llegar Si ganan. si ganan. Porque aparte, Pero antes vamos a subir las porque retenciones aparte- en nuestro protectorado. Somos eso como una mismo- especie de protectorado, tenemos un tutor. eso mismo genera Besan. en parte una profecía autocumplida. Porque si los mercados confían en Milei y van a apostar todo, a Milei le va un poco mejor y después gana otro signo que no le gusta al mercado, en ese sentido digo la atención, Sí, gana un partido político que no le gusta al mercado y el mercado hace cosas que tienen impacto en la gente. No le pasa lo mismo a los que venden plantas. Digo, porque a los que venden plantas no le gusta lo que hace el gobierno y no te desestabilizan. ¿Plantas nucleares todo o un país. plantas? No, Ah. plantas como la que tiene todavía atrás, Ah, perdón. ok. Gracias, Mati. No, gracias a ustedes.